Este podcast es patrocinado por Business Accounting Services, abogados y contadores en un mismo lugar. Investmentif, independencia financiera, haz la realidad. Interbono, la casa de bolsa de los emprendedores. Interedu, brindando educación financiera y gerencial. Impercenter, pinta con los que saben, pinta con Impercenter. Innotech, genera tu propia energía, porque en Innotech somos energía. Deseo, restaurante y bar, ven y pide un deseo. Wittybyte, venta de productos tecnológicos, porque en Wittybyte somos tu compra ingeniosa. Novum Ideas, software bancario a su medida para un futuro financiero sin límites. Fairplomax, ferretería en general, productos de calidad a precios accesibles. CHK, diseños y confecciones de piezas de vestir y accesorios de calidad para caballeros del buen vestir. Tu herraje, herrajes, accesorios e iluminación para muebles de lujo. Pocket, Pool and Bar, prepárate para pasarlo a lo Pocket. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a su podcast Cápsula Profesional, donde tratamos temas para empresarios, emprendedores y hasta para estudiantes y colegas que quieren llevar sus negocios a otro nivel, y en el caso de los estudiantes y colegas, pues que quieran actualizarse, estar al día con respecto a todo lo que las materias afines tocamos acá, ¿no? Hoy vamos a tener nuestro segundo episodio con el licenciado Jesús Carrasquel. Él es licenciado en Contaduría Pública, licenciado en Ciencias Fiscales, licenciado en Administración y también en docencia. Tiene un diplomado en docencia universitaria. Tiene ciertos programas que son básicamente como unas certificaciones en auditoría forense, auditoría financiera, organización y gerencia para también tributos internos, comercio exterior, negociación, banca y finanzas. También pues se dedica a ser profesor en distintas universidades y actualmente pues ha sido padrino de 23 promociones en contaduría pública. Bueno, licenciado, un placer, gracias por venir para acá, por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, gracias por la invitación que me realizaron. Más aún cuando es significativo el tema que vamos a tocar el día de hoy, como en el caso del comisario mercantil. Sí. Llama la atención que la importancia del mismo es que últimamente observamos profesionales que solamente firman el documento sin saber cuál es su responsabilidad, cuál es su función, etcétera, etcétera. Bueno, hoy vamos a tomar un tema súper interesante. Fíjense que nosotros tomamos acá temas tributarios, temas legales, económicos, financieros. Y en esta parte pues vamos a hacer énfasis en materia legal y un poco financiera, ¿no? Ya que el tema de hoy es el comisario, las funciones que tiene el comisario y la responsabilidad que tiene el mismo en las empresas en Venezuela, ¿vale? Licenciado, dígame, ¿qué es un comisario? Porque muchas veces nosotros que dentro de la firma pues también constituimos empresas, cuando nosotros estamos atendiendo al emprendedor o a ese empresario que quiere formalizar su empresa, cuando uno le está nombrando esta figura, ellos nos dicen como que, más o menos quién es esa persona y por qué tiene que estar dentro de mi empresa. Fíjate lo siguiente, cuando nosotros hablamos de la figura del comisario, hablamos de esa persona física encargada del control y vigilancia dentro de la organización, sea según el tipo de entidad que estamos conversando. Okay. Vale la pena llamar la atención que en el inicio de lo que fue el Código de Comercio en Venezuela, creado en el año 1862, no existía esta figura. Okay. Pero con las reformas, con su primera reforma realizada en el año 1873, tomando en consideración el Código de Comercio de Francia, de España y de Chile, nace esta figura dentro del Código de Comercio. Recordemos que el Código de Comercio venezolano es del año 1862 y ha tenido diferentes reformas hasta llegar a la última de ellas, que es en el año 1955. Y en esa reforma se amplió todo lo que es la figura del comisario. Esta persona física que se encarga en sí de llevar lo que es el control, la fiscalización, la inspección de las operaciones administrativas de una organización
permite a través de ese control establecer características esenciales si se está cumpliendo o no se están cumpliendo las normas correspondientes. Ok, pero ¿quién es el que ejerce digamos, esta función en Bueno, una empresa? en un principio el Código de Comercio no establecía ese quién. Fue en el año 1982, con la promulgación de la ley de la profesión de administradores, Okay. que estableció en ese artículo 8, en el literal N, la figura y responsabilidad del comisario, y llama la atención que en esa ley estableció que el comisario podría ser un administrador, un economista y un contador. Posteriormente, en el año 2005, se crea lo que nosotros conocemos las normas interprofesionales del comisario, y en ellas se establece que los profesionales en el área de economía, los profesionales en el área de contaduría y los profesionales en el área de administración pueden ejercer las funciones del comisario siempre y cuando cumplan con los requisitos que se exigen, como es la solvencia, estar inscrito en una de estas tres federaciones, estar al día con los soportes correspondientes, los cuales tienen que existir entre ellos la aceptación del cargo de comisario por parte de él hacia la entidad que lo está nombrando. Ok, al inicio pues le comentaba que nosotros cuando formalizamos estas empresas, cuando las registramos, las constituimos, pues debe existir una figura del comisario. ¿Cuál es digamos, cómo se está tratando actualmente esta figura? Hemos visto clientes que nos llegan ya constituidos, formalizados, que no conocen al comisario. ¿Cómo usted ve esta problemática actualmente o a qué se debe esta problemática que está existiendo en el país? Fíjate algo muy interesante lo que voy a plantear. La figura del comisario juega un papel muy, pero muy importante dentro de toda organización comercial. Lo más importante del comisario es que como es una persona de control, Sí. es una persona de supervisión y de vigilancia, su estadía dentro de la organización permite a los accionistas tener información sobre el comportamiento de las operaciones y el comportamiento de los administradores en relación a los objetivos de la entidad. El comisario parte también su responsabilidad en conocer muy bien la organización. Un comisario es una persona que tiene que estar muy bien preparada en todo lo que es el concepto de los principios de contabilidad, en todo lo que son los conceptos en los procesos administrativos, en todo lo que son los conceptos de controles internos, en todo lo que son los procesos de los aspectos legales. Y cuando te hablo del control interno específicamente, encontramos la necesidad que esta persona tiene que tener un ambiente de control sano, que esta persona debe conocer como elemento esencial las comunicaciones que deben existir dentro de la organización, que esta persona es una persona que realiza monitoreo en forma constante dentro de la organización, y esta persona podrá en un momento determinado dar recomendaciones al momento de observar cualquier desviación. Ok, pero vamos a separar un poco para que nuestra audiencia comprenda un poco la situación. El comisario no es el contador de la empresa. No, en ningún momento. El comisario revisa la información que realiza el contador de la empresa y a su vez pues emite un informe anual de esos estados financieros, o cada cuánto tiempo es. Fíjate lo siguiente, muchas veces leemos las normas y no las sabemos interpretar. Sí. En el caso de nosotros en el área de contabilidad, en el caso de nosotros como en el área de administración, tenemos que tomar en consideración el Código de Comercio. Y él expresa en su artículo 265 que el comisario cada 6 meses, el administrador le consigna al comisario un reporte de la situación de la empresa. Igualmente, si nosotros revisamos el artículo 304 del mismo Código de Comercio, nos indica a nosotros que los administradores tienen la obligación de entregarles 20 días antes de la asamblea de aprobación de estados financieros de la entidad toda la información operativa de la entidad, toda la información financiera de la entidad, y de ahí, según el 305 del Código de Comercio,
nace lo que es el informe del comisario con sus observaciones. Pero ¿qué pasa? Ese artículo 265 del Código de Comercio nos indica claramente que cada 6 meses debe ser informar al comisario cómo van las operaciones. Eso significa no que el comisario aparece cada año, no, sino que en forma constante debe estar presente. Y hay una debilidad. No es el contador que le informa al comisario, es el administrador y la junta de administradores. Es ese libro que él posee, de acuerdo al artículo 262 del Código de Comercio, que dice libro de administradores, y da a conocer todas las políticas de la organización. El comisario, a su vez, a quien informe es a la junta directiva, a los accionistas, ¿ok? Y debe tener conocimiento tanto del catálogo organizacional como del catálogo funcional. Sí. En estas características, ese administrador o ese grupo de administradores obligatoriamente deben de informar al comisario de lo bueno, lo malo y lo feo, prácticamente. ¿Y por qué? Porque el comisario, para mi concepto, como profesor y conocedor del área, es el médico de cabecera de toda organización, donde está pendiente obligatoriamente de las acciones de los administradores en el cumplimiento de los aspectos legales, en el cumplimiento de los objetivos de la empresa que están establecidos en el estatuto de la organización y especialmente en forma eficaz y eficiente dar las recomendaciones necesarias. Es decir, el comisario, más allá de la responsabilidad que tiene, digamos, el administrador y el contador, puede dar recomendaciones a la junta directiva de acuerdo a lo que visualice. ¿Es correcto? Puede, no, debe dar. Debe, ok. Debe dar. Perfecto. Pero hay un concepto que, pues, digamos que el instrumento referencial de honorarios públicos que publica, valga la redundancia, la Federación de Colegios de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela, de que el comisario tiene que tener una mensualidad. Hablemos un poco de eso. El comisario tiene que estar en la nómina, en la junta directiva, tiene que estar ahí interno o debe ir mensualmente a las empresas. ¿Cómo es o cómo ha sido su experiencia en esta área? Fíjate lo siguiente, referente a los honorarios mínimos que se establece en los honorarios profesionales de nuestra federación. La idea es que el comisario debería de estar presente mensualmente y revisar constantemente la información y la operatividad de la empresa. Muchas veces nosotros casamos al comisario con simplemente evaluar los estados financieros. Y ahí vamos a ser un poquito más amplio y ahí me abriste el apetito de poder conversar. ¿Por qué? Porque tú como yo, que somos contadores, sabemos que la contabilidad es muy chismosa. Y nosotros nos gusta mucho hablar con la contabilidad. Y a nosotros al presentarnos cualquiera de los estados financieros con sus notas revelatorias, podemos dialogar con esos numeritos, con esos estados financieros, y ellos a su vez nos van a indicar toda la operatividad de la empresa. Una de las características esenciales es que el comisario mensualmente visite la empresa y revise toda la información que se está realizando, revise las operaciones, conozca las estructuras de costo, conozca los gastos que se están relacionando y conozca a su vez aquellas erogaciones significativas. Hoy en día el comisario debe tener un amplio, pero amplio conocimiento en materia tributaria. ¿Por qué? Porque los aspectos tributarios hoy en día se han ampliado. La responsabilidad de la entidad, seas como contribuyente ordinario, seas como contribuyente especial, te obliga a ti como comisario a tener conocimiento en cada uno de ellos. Ejemplo de ello. Si nosotros revisamos la ley del IVA, te dice a ti claramente en su artículo 32 que el periodo del impuesto al valor agregado es mensual. Sí. Pero si nosotros revisamos la providencia 049 en su artículo 14, nos dice a nosotros, mira, el periodo es mensual, pero tú las retenciones me las tienes que declarar cada 15 días. Y hoy en día vemos contadores y vemos administradores que dicen, no, es que yo declaro 15 y último el impuesto al valor agregado. No. Una cosa, el periodo mensual del IVA, y otra cosa es las retenciones que tú tienes que declarar en forma quincenal. Pero si tú te pones a sumar, es un solo mes. Sí. Y no es quincenal que tú estás declarando. Y entonces, en
proceso de retenciones, observamos entidades que no están cumpliendo con la periodicidad correspondiente y a su vez observamos personas que están haciendo los libros de compra y venta y los resumen que no tienen las cualidades que establece la norma. Y esto trae como consecuencia la necesidad que el comisario vigile el cumplimiento de esos deberes formales. Wiribuy, venta de productos tecnológicos. Porque en Wiribuy somos tu compra ingeniosa. Cuando hablo del cumplimiento de esos deberes formales es porque si yo no cumplo con esos deberes formales, puedo llevar la empresa a tener daños patrimoniales. Y si el comisario no está pendiente de esa situación, es corresponsable de esa situación. Ok. ¿Cuál ha sido, digamos, un ejemplo concreto de los obstáculos que han presentado los comisarios hoy en día? Mira, vuelvo a darte, por ejemplo, ese artículo 304 del Código de Comercio. Muy interesante, porque establece que los administradores deben de entregar toda la información al comisario de todas las actividades que se realizaron en el ciclo natural de la empresa, sea este regular o irregular, es decir, sea el ejercicio fiscal, Sí. o sea el ciclo irregular según la entidad. ¿Qué es lo que está pasando? Que muchos administradores, cuando llega el tiempo de entregar la información, o no la tienen, o no la han concluido, o en su defecto, dame un tiempo, no he terminado los libros auxiliares, no he terminado los libros de compra, no he terminado los libros. Y a su vez, que es una de las partes más lamentables, muchas entidades deben de cerrar su ciclo operativo y obligatoriamente solicitar una auditoría externa para verificar el cumplimiento de las normas, y esas auditorías tardan la información para entregarse al comisario y aprobar el estado financiero. Otro de los obstáculos que hoy tenemos también es la negativa de entender, y cuando digo la negativa de entender ese mandato que establece el Código de Comercio, donde el comisario tiene la potestad, según el artículo 309, de inspeccionar todas las operaciones. En muchos casos observamos nuevos gerentes o nuevos administradores o nuevo personal que no permite que el comisario evalúe esas operaciones que se están realizando, y ha tenido el comisario que efectuar legalmente acciones contra la entidad, y los accionistas han tenido que ir en contra de esas personas encargadas de las operaciones por no permitir realizar la vigilancia y supervisión correspondiente. Es necesario, es muy necesario que los accionistas de las entidades formen a su personal de supervisor, formen a su personal de jefe de departamento, jefe de área, en la función del comisario. El comisario no es un policía, es una persona que lo que hace es verificar los controles internos, verificar el cumplimiento del ambiente de control, verificar los procesos de monitoreo y comunicación, verificar los reportes necesarios para todas las operaciones. Y lamentablemente existen entidades donde los administradores no permiten o ponen muchos obstáculos a los comisarios para cumplir con sus funciones. Todo lo tenemos que dejar por escrito. Sí, precisamente por eso aunado a esa pregunta anterior que le acabo de hacer, pues le iba a preguntar si acá en Venezuela se está cumpliendo eso en las empresas, si los comisarios están cumpliendo con la normativa vigente, llámese Código de Comercio, llámese la norma que establece la actuación del comisario y digamos también el Código de Ética del contador. ¿Eso se estará cumpliendo en Venezuela? ¿Eso queda solo para las empresas grandes? Tengo entendido que hay empresas donde tienen que tener, según la normativa que se tenga que adherir a su actividad como tal, tiene que tener un comisario principal y un suplente. Entonces, ¿eso es solo para las empresas grandes o para empresas medianas y pequeñas? ¿Se está cumpliendo o no se está cumpliendo con esa
responsabilidad? Mira, yo no te puedo decir a fondo si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Lo que sí puedo llamar una alerta. ¿Ok? Una alerta, y podemos observar en muchas redes sociales empresas o firmas o asociaciones que te exponen dentro de su panfleto, de su propaganda, te creamos tu empresa y te ponemos el comisario. Y pueden verlo en las redes sociales. Y más absurdo es cuando te llega al registro, el primero y el segundo, y observa que le dicen, te creamos tu empresa y te colocamos el comisario por $380. Muchas personas físicas dicen, mira, yo necesito crear una empresa para emprendedor, necesito crear una empresa comercial, pero no todas las entidades necesitan comisario. Okay. Entonces, tendríamos que evaluar ese tipo de empresas que se están creando hoy en día si cumplen con los aspectos legales. Otra cosa que me llama la atención es que existen profesionales en el área de contaduría, en el área de economía y en el área específicamente de administración, que solamente cuando le dicen te voy a pagar $100, $50, son $150 para ejercer cargo de comisario, así como no, y entregan sus credenciales y así, y firman y dicen ok. Te voy a explicar lo que sucedió hace pocos años. No, y yo he visto cartas de aceptación de comisario por 15 años. Nosotros, por ejemplo, No. cuando formamos empresas de clientes en la firma, nosotros lo máximo que hemos puesto es hasta 2 años. 2 años, 3 años. Lo máximo, porque es que definitivamente es una responsabilidad muy grande ponerse como comisario en una empresa. Bueno, te voy a dar un ejemplo. Hecho que sucedió hace 6, 7 años atrás. Antes de la pandemia fue eso. Sí. Resulta que llegaron unas jóvenes, se graduaron de contadores públicos, y al momento de graduarse de contadores públicos llegaron unas empresas allá en Valera y dijeron, mira María, que tú eres contador pública, te quieres asociar con nosotros como comisario, y pusieron en una conductora y colocaron a las muchachas de comisario. La empresa lo que estaba enseñando eran maquetas de construcción de vivienda, estaba mostrando maquetas y las personas empezaron a enamorarse porque decían que eran apartamentos grandes, tantas habitaciones y tal, etcétera, etcétera. Y todo el mundo empezó a depositar a esa empresa porque llegaban en obra. Estaban vendiendo en el terreno, porque Ah, veían que la maquinaria estaban abriendo las zanjas, los huecos, etcétera. Llegó un momento en que las maquinarias y todo eso se pararon, se fueron las personas empezaron a revisar, mira, yo depositaba para mi casa, mi apartamento y no vemos más construcción. Cuando llegan a la entidad resulta que los socios se fueron, los administradores se fueron. Wow. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que quien metieron preso, están detenidos, fueron los comisarios, las 2 niñas que habían aceptado el cargo. ¿Por qué? Porque ellos eran los responsables de la vigilancia, supervisión y control de esa obra que se estaba comprometiendo, y al no existir los accionistas, los dueños de la entidad, el responsable es el comisario. Sí, ¿Qué es lo que no está observando las personas cuando firman, quiero ser comisario? Que ellos tienen una responsabilidad. No hacen la debida diligencia. El Código de Comercio. No hacen la debida diligencia, digamos, en la investigación pertinente de quiénes son los socios de esa empresa, de dónde están trayendo esos capitales, Muy bien. cuál es la propuesta que están haciendo, por ejemplo, en este caso de la construcción, de la propuesta en maqueta que usted está comentando, y se meten en esos temas sin saber, nada más y ahí es donde voy con respecto a los honorarios. Por $100, $150, que Sí. es la carta de aceptación del cargo de comisario. Sí. No te da ni siquiera para salirte de un problema de eso. Lamentablemente. Usted puede compartir con nosotros, digamos, algunos, porque es vital la presencia entonces de un comisario en la toma de decisiones en las empresas. Sí. Fíjate algo interesante, y ahí voy directamente a los accionistas. Señores accionistas, así de sencillo. Si no existe la deliberación del comisario, ese informe del comisario, esos estados financieros son nulos totalmente. El artículo 287 del Código de Comercio lo habla muy claro. Si no existe ese informe de comisario,
los estados financieros son nulos. Y entonces yo me pregunto a los señores accionistas, ¿cómo ustedes van a aprobar unos estados financieros si no tienen los avales del comisario? Cuando es obligación que establece el Código de Comercio. Por otra parte, al momento de tomar las decisiones, el comisario, en su evaluación de la información que le fue consignada a nivel financiero y a nivel de gestión, podrá orientar, recomendar y en muchos casos establecer. Acuérdense que el comisario tiene voz en la junta directiva, sí, y él debe estar presente en todas las juntas directivas, ¿ok? De acuerdo al Código de Comercio. Y entonces el comisario podrá establecer recomendaciones sobre así situaciones encontradas. Es lamentable, muy lamentable, que todavía existan entidades que desconocen la figura del comisario. Es más, existen empresas que tienen el nombre del comisario y ni lo conocen, nunca lo han visto a la cara. Nos ha pasado. Nos ha pasado. Nunca Nosotros, por ejemplo, que también realizamos el servicio de actas de asamblea, donde hacemos cambio o rectificación del cargo de comisario y pues aprobación de estado financiero. Nos han llegado clientes con más de 11, 15 años sin aprobar estados financieros. Por eso es importante la figura de este comisario para que se cumpla lo que establece el Código de Comercio con respecto a la aprobación de estado financiero y que también esto esté respaldado con el informe del comisario, pues hemos tenido que hacer aprobación de estado financiero de años anteriores y designar un comisario para que reconozca esos estados financieros antes de su designación. Eso está sucediendo actualmente. Ahora bien, en cuanto a responsabilidades legales, ¿qué debe saber alguien que esté considerando actualmente, y esto más que todo para nuestro público que son contadores, administradores, economistas, qué debe saber alguien que esté considerando asumir este rol? Fíjate lo siguiente, en cuanto a estas responsabilidades, podemos clasificar en dos tipos, ¿ok? Primero, la responsabilidad civil. Cuando yo acepto el cargo de comisario, obligatoriamente emito una comunicación y esa comunicación va relacionada a un contrato que va a existir entre la entidad y su persona. Cuando yo hago ese contrato entre la entidad y la persona, tengo una responsabilidad civil a nivel de contrato. Y esto nos exime a nosotros, y cuando digo que nos exime, nos da la responsabilidad de nosotros de cumplir con esa persona. El artículo 1185 del Código Civil explica claramente que esa responsabilidad que yo estoy tomando por imprudencia, por impericia o por desconocimiento, daña el patrimonio de esa entidad, obligatoriamente yo tengo que responderle civilmente a esa entidad. Es decir, que yo para poder aceptar un cargo de comisario debo tener conocimientos básicos sobre todo lo que es los principios de contabilidad generalmente aceptados. Y te puedo mencionar algo que me llama mucho la atención, que existen todavía contadores que están abajo de las DPC y aceptan los cargos de comisario. Desconocen lo que son las Van Venir. Te puedo tomar en consideración a aquella persona que acepta el cargo de comisario y desconocen tanto el catálogo organizacional y funcional de una entidad y obligatoriamente desconoce a su vez lo que son los estatutos y los objetivos de la empresa. Igualmente, si nosotros lo revisamos a nivel civil, muchos comisarios por impericia, desconocimiento, toman los cargos y no hacen una revisión exhaustiva de la información que se les da presentando. A nivel penal, mira, hay mucha tela que cortar, pero mucha tela que cortar. Y entre ellas podemos hablar del Código Penal, específicamente en su artículo 189. Me habla a mí que yo como comisario soy persona que voy a conocer todos los procedimientos de la empresa. Si yo por casualidad aprovecho de esa información para dárselas a otra persona, penalmente estoy sancionado. Wow. ¿Okay? De igualmente, tenemos una normativa que es muy interesante, que es la Ley contra la Corrupción. Sí. Hoy en día estamos observando, muchos casos. Y entre los casos que llaman la atención, esta ley es que en su artículo 77 nos expresa a nosotros, directamente hacia el comisario, que cuando el comisario avala o firma los estados financieros sin revisar, ¿okay? Y en esos estados financieros que él está firmando existen
incoherencias, comisiones ficticias, gastos ficticios, vicios, pero él está firmando, avalando ese estado financiero. Señores, la corrupción no tiene tutela y va a una cárcel. De hecho, estamos hablando tras cámaras ahorita que hay comisarios, contadores presos. Sí. O sea, existe. Sí, Lo que pasa es que eso no sale a la luz pública. la luz pública, pero sí existen. Entonces, consideren esta responsabilidad y revisen toda la normativa antes de funcionar comisario. Yo he hecho Muy broma bien. con mi esposa porque cuando nosotros estábamos estudiando queríamos graduarnos rápido, como, no, yo quiero firmar. Y no, ahorita a mí me da pavor firmar algo. O sea, antes de firmar algo, primero tengo que conocer bien al cliente, revisar esta información. Acabas de hablar una palabra, conocer bien al cliente. Sí, y ya no, en un principio sí firmábamos cualquier cosa, porque eso le puede pasar a cualquier contador, pero hoy en día somos más cuidadosos. Sabemos que miras con detenimiento el poder adaptarte a los nuevos tiempos. En medio de un marco económico legal cargado de incertidumbres, una sociedad más demandante, más agresiva en querer ser atendida con rapidez. Y sobre todo, teniendo encima la preocupación por no perder cuota de mercado. Novum Ideas, software bancario a su medida para un futuro financiero sin límites. Es interesante ese artículo 130 donde expresa que si usted ha sido objeto de darle aprobar información no soportada, fraudulenta, usted puede perder su título de 5 a 10 años y no puede ejercer ningún tipo de actividad en ese periodo, aparte de las sanciones penales. ¿Okay? Es importante también señalar lo que establecen las normas interprofesionales del comisario, donde nos indica a nosotros en forma muy clara a partir del artículo 21 diferentes tipos de sanciones que existen en la Ley General de Banco, que existen en la Ley de Mercado de Capitales, que existen en todas las normas regulatorias, donde la figura del comisario es el responsable de la vigilancia, el control y supervisión de esas operaciones de esas entidades. Especialmente en el área de mercado de valores, llama la atención, ¿sí? Tienes que nombrar, y en el sector bancario, donde tienes que nombrar los comisarios, no uno, sino que tienes que tomar dos comisarios, en el caso de la banca son dos principales y dos suplentes, donde ellos tienen la obligación de estar en constante vigilancia de todas las operaciones de las instituciones. ¿Okay? La ley es muy amplia sobre el castigo de los comisarios. Y ojo, y cuando digo ese ojo es porque nos afecta también cuando estamos emitiendo una opinión, avalando situaciones, y cuando tenemos esa impericia de no conocer qué es lo que estamos firmando, también somos sancionados al respecto. Sí, eso es como firmar algo con los ojos vendados. Sí, Mirando hacia el futuro, ¿cómo ves que evoluciona el papel de comisario con las actuales reformas de las regulaciones en el ámbito tributario? Bueno, hasta hace unos días aprobaron en segunda discusión la nueva ley de protección a los pensionados. ¿Cómo ves hacia el futuro esta actuación del comisario de cara a todas estas reformas tributarias que existen en el país? Mira, mirando hacia el futuro, y ahí hay que tocar un punto antes de poner la coma. Digo, mirar hacia el futuro porque tenemos que pensar en Venezuela. Sí. Soy venezolano, quiero a Venezuela y creo en Venezuela. Pero las masas tributarias que hoy tenemos en nuestro país, existen muchas de ellas que están afectando a nivel empresarial. Correcto. Y eso tiene la obligación de existir una planificación tributaria en todas las entidades, sean grandes, pequeñas o medianas. En este sentido, y tomando en consideración la última modalidad de tributo, que me llama mucha atención, la forma como fue aprobada y está publicada en Gaceta Oficial, que es un punto que hay que revisar con calma. Sí, ya salió hoy la Gaceta Oficial, el día de la grabación de este episodio. Sí. Mirando hacia el futuro, considero que el comisario mercantil tiene la obligación de estar constantemente en una preparación en materia tributaria. Si bien es cierto que, y tomando en consideración el concepto de finanzas públicas, que el Estado percibe esos tributos para permitir dar los servicios públicos,
según las necesidades públicas y que esos servicios públicos están basados en lo que establece el artículo 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde nos expone a nosotros cuáles son los fines del Estado. Si bien es cierto que el artículo 133 de la Constitución nos indica a nosotros que todos debemos aportar con el Estado, también es cierto que esos aportes deben de cumplir el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad nos obliga, no solamente al comisario, sino a todos los profesionales, a conocer esos 5 elementos esenciales del tributo, como es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho imponible, y ahí va a ser en alto, el hecho imponible, la base imponible y la alícuota. Y donde ese hecho imponible, que es donde nace la obligación tributaria, obligatoriamente el comisario tiene que estar constantemente revisando esas normas tributarias y verificar si está en curso en ese hecho imponible. Hacia un futuro, obligatoriamente el comisario debe de prepararse de una forma más amplia sobre sus obligaciones, porque muchas veces decimos que el comisario es el comisario de la empresa, tiempo. Cuando hablamos de comisario de la empresa, él tiene que tener ojo visor internamente y ojo visor externamente, porque él tiene cumplimientos tanto internos como el cumplimiento de las normas legales que afecta a la entidad. Sí. Y ese mirar hacia el futuro es estar pendiente de todas esas normas, y entre ellas las normas tributarias, y darle cumplimiento a los mismos. Si yo realizo alguna actividad y esa actividad me genera a mí unos comprobantes de retención, yo debo estar pendiente o de yo entregar los comprobantes de retención según el caso, o yo debo recibir esos comprobantes de retención y tenerlos soportados en mis libros correspondientes. Muchas entidades no lo están cumpliendo. Sí. También tenemos que mirar hacia el futuro, por decirles algo, el cumplimiento de los contribuyentes ordinarios que tienen ahorita a mitad de semestre de hacer las estimaciones. Y muchas entidades ordinarias no los están preparando. No lo están cumpliendo. Mirando hacia el futuro, tenemos que ir revisando esa ley de impuestos a los grandes patrimonios, que es el 30 de septiembre. Nosotros tenemos que cerrar los estados financieros y que muchos de esos tienen una debilidad que la ley me exige a mí, a los contribuyentes especiales, tener al día el mercado de valores. Pero el valor de mercado. Y eso trae consecuencia que nosotros, el comisario, mirando hacia el futuro, ya debemos preparar a las entidades y decir, mira, Moca, tenemos que llevar ese valor de mercado, nuestros activos que nos exigen. Ya que nos está comentando todo esto, el comisario es el que tiene que hacer, digamos, esa planificación fiscal, o no recae la responsabilidad sobre él para hacer planificación fiscal. No, el comisario no es el que tiene que hacer la El comisario vigila que el administrador prepare, evalúe y aplique las normas tributarias relacionadas con la entidad. Él no hace planificación fiscal. Él lo que hace es revisar, supervisar, vigilar el cumplimiento de las normas. Chévere. Ya para ir finalizando, licenciado, ¿qué consejo le daría a las empresas? En este caso, háblele ya en función al empresario, al accionista. ¿Qué consejos le daría para maximizar el beneficio de tener un comisario en su junta directiva? Mira, hay dos aspectos muy importantes. Primero, debemos enseñar a los accionistas, a los empresarios, de lo que es un comisario mercantil. Muchas personas, al crear su entidad, su empresa, ven el comisario mercantil como un requisito que establece el Código de Comercio para yo crear mi entidad. Ese es falso. Esa normativa dice claramente y llama la atención la necesidad que cuando yo hago mi acta constitutiva y menciono a esa persona, es porque esa persona está consciente de todas sus responsabilidades establecidas en el Código de Comercio. Yo los invito a que lean desde el artículo 309 del Código de Comercio la responsabilidad del comisario como vigilante, como receptor de denuncia. Yo los invito a que revisen ese artículo 287 en su segundo párrafo,
que dice claramente los estados financieros serán nulos si no existe la deliberación del comisario. Yo les invito a que revisen el Código de Comercio que el comisario tiene que estar en forma constante evaluando las entidades, especialmente el 12.5 que dice que semestralmente el administrador tiene que entregar información, no el contador, es el administrador de la empresa. El contador se lo entrega al administrador y el administrador entrega toda la información. Tener un comisario dentro de la organización le permite a esos empresarios, a esos accionistas, tener vigilancia y control. Y a su vez, observar que la administración que poseemos no tengan lo que se llaman dolos, estafas, robos, etcétera, etcétera. Ojo, y además un ojo, porque el fraude y la estafa puede ser de la forma más insignificante. Ejemplo de ello, en el área de recursos humanos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo puedo tener 100 trabajadores y resulta que me están asistiendo 4. Y yo le digo a los accionistas, no, aquí me están asistiendo todos los trabajadores. Pero resulta que aquel es el hermano, el amigo, el compañero. Y no, vale, ven 2 días a la semana, ven 3 días a la semana y le estoy pagando un salario. Yo tengo el mamá, el papá. Entonces, son situaciones donde el comisario está en constante vigilancia. Ejemplo de ello en el área de recursos humanos también. Resulta que los trabajadores que tengan más de 1.000 unidades tributarias anuales tienen que hacer un ARI. Totalmente. ¿Okay? En enero. En enero. El inicial. Y después Y ciertas después, modificaciones. si existen modificaciones de salario o cualquier tipo de gravamen, etcétera, etcétera, o de ingresos, tienen que hacer variaciones, sean en marzo, junio, septiembre o diciembre. Y resulta que no se cumple. Y a la hora de una fiscalización de parte de la administración tributaria y encuentran esta situación, es sancionada la empresa, tiene pérdidas por multa. El comisario, cuando llega a la entidad y está en el área de recursos humanos, verifica esa información. Ejemplo de ello también en el área de recursos humanos, una debilidad que tenemos en la mayoría de las entidades, lo que es el libro de vacaciones. El artículo 203 de la Ley Orgánica del Trabajo llama a tener un registro de las vacaciones. Control, sí. Y ese registro de vacaciones me exige que cuando la persona sale de vacaciones yo tengo que tener la firma del mismo, siempre y cuando se hayan realizado los exámenes correspondientes pre y post vacacional. Llama la atención que el contador y el administrador debe de considerar que cuando se vencen las vacaciones, obligatoriamente yo tengo que solicitarle al empleado que las aproveche. ¿Por qué? Porque si esas vacaciones se van acumulando, la empresa va a tener una derogación y esta derogación es no deducible si tú no tienes la provisión. Ejemplo de esto, si la persona en el año se le venció la vacación en el año 2021, tenías que pagarle con el sueldo en el año 2021. Si se vence en el 2022, tienes que pagarle con el sueldo del año 2022. Y si tiene varias vacaciones acumuladas, tienes que pagarle con el último salario. Y eso afecta a los periodos anteriores, no afecta a este periodo. Claro, porque ya tú hiciste tu respectiva provisión ¿Y si no en los hiciste? periodos anteriores. Y si no lo hiciste, Ahí es donde está el tema. entonces el comisario tiene que estar pendiente de esa situación. Totalmente. El comisario para las entidades, para las empresas, es muy importante. Lógico está que tengan conocimientos propios, que tengan conocimientos reales de lo que es ser una entidad, que conozcan los objetivos de la empresa y con los conocimientos amplios podrá ayudar al empresario a llevar un control interno eficaz y eficiente. Excelente. Bueno, licenciado, gracias enormemente por su tiempo, por sus conocimientos. A toda nuestra audiencia, gracias por quedarse hasta el final de este episodio. Definitivamente muy nutritivo. Esto entiendo que les va a aclarar mucho el panorama a todo el que está, pues, profesionalmente hablando dentro de áreas afines, como ya lo comentamos, contador, administrador o economista, y estén prestando este servicio. Yo les invito al administrador, al economista, al contador, por favor, leen las normas interprofesionales. En el caso nosotros, en el Colegio de Contadores, de la Federación de Contadores, tenemos la CIC 6. ¿Okay? Léanla, por favor, antes de tomar el cargo de comisario, porque son muchas las responsabilidades y muchas las sanciones por el incumplimiento de este cargo. Es así. Bueno, ya con esto nos despedimos. Esperen en el próximo episodio, pues, otras
otros temas que, como ya bien saben, en materia tributaria, en materia legal, en materia laboral, en materia económica, vamos a estar tratando en este podcast, ¿vale? Gracias, hasta luego. Espero este episodio les haya gustado.